El sonido de la lluvia golpeaba los ventanales del edificio central de Green Life Company, una empresa que una vez floreció bajo la dirección de Alex, pero que ahora parecía perder su rumbo. Desde el accidente que lo obligó a ausentarse, el ambiente en la oficina se había vuelto tenso, frío y lleno de murmullos. En medio de ese silencio incierto, Tuna caminó lentamente por el pasillo principal. Sus pasos eran firmes, pero en su interior, el corazón le temblaba. Nunca imaginó volver a este lugar, y mucho menos en un papel tan importante. Secretaria de Alex, y encargada temporal de la empresa, se repitió en voz baja, como si aún no terminara de creerlo. Cuando Alex la llamó esa mañana y le pidió que ocupara ese puesto, su mente se llenó de dudas. ¿Podría hacerlo? ¿Estaba preparada para asumir un papel tan grande, en un mundo de negocios donde todos la juzgarían? Pero al ver la confianza en los ojos de Alex, toda inseguridad pareció desvanecerse. Confío en ti, Tuna. Nadie mejor que tú para cuidar lo que tanto hemos construido. La frase se repitió en su cabeza mientras abría la puerta de la oficina principal. Todo seguía igual, los documentos perfectamente ordenados, el aroma del café que solía preparar Alex cada mañana, y sobre el escritorio, una foto de ambos, sonriendo en tiempos más simples. Tuna respiró hondo. Sabía que, a partir de ahora, nada sería igual. Su primer día como secretaria y nueva administradora había comenzado, y con él, también el peso de una decisión que no podía evitar. La otra chica, la asistente que había causado tantos rumores entre los empleados y cuya cercanía con Alex había herido a Tuna profundamente. Mientras revisaba los informes, escuchó pasos detrás de ella. Señora Tuna, buenos días, dijo una voz femenina, con un tono suave pero cargado de orgullo. Tuna levantó la vista. Frente a ella estaba Lan, la mujer de la que tanto se hablaba. Vestía elegante, segura, con una sonrisa que escondía arrogancia. En ese instante, el aire pareció volverse más denso. Tuna cerró lentamente el informe y respondió con calma, buenos días, Lan. Tenemos mucho que hablar. La tensión se podía cortar con un suspiro. Detrás de esas palabras amables se escondía una batalla silenciosa, la de una mujer que debía decidir entre el perdón y la justicia, entre el corazón y el deber. Porque ahora, Tuna no era solo la mujer que amaba a Alex. Ahora era la persona que tenía el poder de proteger su legado, o de destruir todo lo que una vez les unió. El reloj marcaba las 10 de la mañana cuando Tuna decidió que había llegado el momento de hablar con Lan. El sonido del segundero llenaba la oficina, como si midiera la distancia emocional entre las dos mujeres. Lan, de pie frente al escritorio, sostenía una carpeta en sus manos. Sonreía, pero sus ojos estaban llenos de una falsa dulzura. ¿Así que ahora tú estás a cargo?, dijo Lan con una voz cargada de ironía. Nunca pensé que Alex confiaría la empresa a alguien sin experiencia. Tuna respiró profundo. No iba a caer en provocaciones. Alex confía en mí, respondió con calma, mirándola directamente. Y no necesito demostrarte nada, Lan. Los resultados hablarán por sí mismos. Lan rió con un tono que sonaba más como burla que alegría. Oh, claro. La dulce Tuna, ahora convertida en jefa. Me pregunto cuánto durará eso. Las decisiones en esta empresa requieren algo más que sentimientos. Cada palabra de Lan era como una aguja intentando perforar la serenidad de Tuna. Pero ella, con una voz firme y segura, replicó, no confundas amabilidad con debilidad. He pasado por cosas más duras que tus comentarios, Lan. Y te aseguro que puedo soportar mucho más. Lan dejó la carpeta sobre el escritorio con un golpe seco. ¿Sabes? Antes de que llegaras, Alex y yo trabajábamos muy bien juntos. Él valoraba mis ideas, mis esfuerzos, incluso, mi compañía. La insinuación flotó en el aire, venenosa. Tuna apretó los puños bajo la mesa. Por un instante, el pasado volvió a dolerle como una herida abierta. Recordó aquellas noches en que Alex regresaba tarde, cansado y evasivo. Las sombras de la duda que la acompañaban mientras fingía dormir. Pero ahora no era momento de dejarse vencer.
Levantó la mirada con determinación. Tal vez Alex valoraba tu trabajo, Lan, dijo con voz tranquila pero cargada de fuerza, pero eso no te da derecho a jugar con su confianza, ni con la mía. Lan retrocedió un paso, sorprendida por la seguridad en las palabras de Tuna. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó, nerviosa. Tuna se levantó lentamente, caminó hacia la ventana y observó la ciudad bajo la lluvia. Quiero decir que he revisado los informes, y he visto los errores en las cuentas, los contratos manipulados, los correos eliminados. No solo has cruzado límites personales, Lan. También los profesionales. Lan palideció. Eso no es lo que parece, yo solo, basta, interrumpió Tuna. No necesito tus excusas. Giró lentamente hacia ella, con una mirada serena pero cortante. Lan, desde hoy queda suspendida. La investigación sobre tus actos comenzará de inmediato. El silencio se hizo tan pesado que incluso el sonido de la lluvia pareció detenerse. Lan intentó hablar, pero su voz tembló. Tú no puedes hacerme eso. Sí, puedo, dijo Tuna con una calma que helaba. Porque ahora, yo soy quien firma las decisiones en esta empresa. Lan bajó la mirada, derrotada. Sin decir más, recogió su bolso y salió, dejando atrás el eco de sus tacones como un último intento de orgullo. Tuna, sola de nuevo, se dejó caer en la silla. El corazón le latía con fuerza, pero no por miedo, sino por el peso de lo que acababa de hacer. Por primera vez, había elegido ser fuerte, no solo por Alex, sino por ella misma. El atardecer caía sobre la ciudad cuando Alex regresó al edificio principal de la empresa. Había pasado varios días fuera, atendiendo asuntos con su padre, sin saber que dentro de esas paredes algo había cambiado para siempre. Su asistente lo recibió con una expresión nerviosa. Señor Alex, hay algo que debería saber. Alex frunció el ceño. ¿Qué sucede? La señorita Tuna despidió a la señorita Lan esta mañana. Un silencio cortante llenó el pasillo. Por un instante, el mundo pareció detenerse. Alex se quedó quieto, procesando esas palabras. Lan había trabajado con él por años, conocía la empresa como pocos, pero también sabía que su relación profesional había sido, en los últimos meses, motivo de tensión con Tuna. Sin decir una palabra, caminó directamente hacia su oficina. La puerta estaba entreabierta, y al otro lado, Tuna revisaba documentos bajo la luz cálida del escritorio. Su expresión era serena, pero sus ojos delataban cansancio y algo de dolor. Así que, lo hiciste, dijo Alex con voz baja pero cargada de peso. Tuna levantó la mirada, sorprendida por su tono. Sí. Lo hice. Alex cerró la puerta tras de sí y cruzó los brazos. ¿Ni siquiera pensaste en consultármelo antes? Lan era parte importante del equipo. Tuna respiró hondo, conteniendo la marea de emociones. Lo sé, Alex. Pero también sé lo que encontré. Informes alterados, decisiones sin aprobación, dinero que desaparecía sin explicación. No podía quedarme de brazos cruzados. Alex se acercó al escritorio, sus pasos lentos pero firmes. ¿Y crees que despedirla así, sin hablar conmigo, fue la mejor opción? Tuna lo miró fijamente. No se trataba solo de una empleada, Alex. Era alguien que cruzó límites, contigo y con esta empresa. La frase quedó suspendida entre los dos como una chispa que encendía viejas heridas. Alex bajó la mirada, consciente de la verdad en sus palabras. Había dejado que Lan se acercara demasiado, confundiendo trabajo con complicidad. Y aunque nada grave había ocurrido, Tuna había cargado con la inseguridad, el silencio y la duda. Tuna, murmuró él, con voz más suave, no fue mi intención herirte. Ella sonrió débilmente, una mezcla de tristeza y cansancio. No se trata solo de mí, Alex. Se trata de lo que somos, o de lo que estamos dejando de ser. Alex guardó silencio. Cada palabra de Tuna caía como lluvia sobre su conciencia. Después de unos segundos eternos, él se acercó y tomó su mano. Lo entiendo. Y, tal vez necesitaba que alguien me recordara lo que realmente importa.
Tuna lo miró, con una ternura silenciosa. No necesitabas que te lo recordaran, Alex. Solo necesitabas escucharlo desde el corazón. Un rayo de luz dorada entró por la ventana, bañando la escena con un brillo cálido. Era el tipo de silencio en que no hacían falta más palabras. Alex entendió que Tuna no solo había actuado como secretaria o compañera, sino como una mujer que protegía aquello que amaba, con la fuerza y el coraje que él había olvidado tener. El silencio en la oficina de Alex aún flotaba cuando el teléfono sonó con un timbre seco. Era su padre. Solo escuchar ese tono de voz, serio, frío, inquebrantable, bastó para que el aire se volviera pesado. Alex, tenemos que hablar, dijo el señor Brown, con ese tono que no admitía excusas. Claro, padre. Estoy escuchando, respondió él, intentando sonar firme. Hubo una pausa larga antes de la frase que Alex temía. He oído que esa chica, Tuna, ha despedido a Lan. ¿Qué clase de autoridad le diste para tomar decisiones así? Alex respiró hondo. Sabía que su padre no entendía lo que había detrás de esa decisión, ni el esfuerzo de Tuna por limpiar el desorden que Lan había causado. Le di autoridad porque confío en ella, respondió finalmente. Al otro lado de la línea, se escuchó una risa breve, incrédula. ¿Confías en ella? ¿En una mujer sin apellido, sin poder, sin conexiones? Esa chica solo te traerá problemas. Alex apretó los puños. Su padre siempre había juzgado a Tuna por su origen, nunca por su corazón o su capacidad. Padre, Tuna no es como usted piensa. Ella ha salvado la empresa más de una vez. Es leal, trabajadora, y sobre todo, honesta. ¿Honesta? Interrumpió el señor Brown con voz dura. No confundas amor con ingenuidad. Ella no pertenece a nuestro mundo, Alex. Tarde o temprano, te hará caer. El silencio que siguió fue denso, casi doloroso. Alex se levantó, caminando hacia la ventana, observando las luces de la ciudad. Por un momento, recordó los días en que solo soñaba con ser digno de dirigir la empresa familiar. Todo lo que había hecho, cada logro, había sido para ganarse la aprobación de ese hombre, pero, ¿a qué precio? Con un suspiro profundo, respondió con voz firme, Padre, si proteger a Tuna significa perder su aprobación, entonces estoy dispuesto a hacerlo. Del otro lado, solo hubo silencio. El señor Brown, sorprendido por la rebeldía de su hijo, respondió finalmente con frialdad, entonces no tienes nada más que hablar conmigo. La llamada se cortó. Alex permaneció quieto, mirando su reflejo en el vidrio. Por primera vez, se vio no como el hijo obediente de un hombre poderoso, sino como un hombre que elegía con el corazón. Minutos después, la puerta se abrió lentamente. Tuna entró, con el rostro lleno de incertidumbre. ¿Todo bien?, preguntó en voz baja. Alex sonrió con tristeza, pero con una luz nueva en los ojos. No lo sé. Pero por primera vez, creo que estoy haciendo lo correcto. Ella se acercó y tomó su mano. En ese instante, no hicieron falta palabras. Habían perdido algo, sí, la aprobación de un padre, la seguridad del poder. Pero habían ganado algo mucho más grande, la libertad de amarse sin miedo. La mañana siguiente amaneció serena. Los primeros rayos de sol entraban por la ventana del despacho, iluminando los rostros de Tuna y Alex, que permanecían en silencio, observando el nuevo día nacer. Habían pasado una noche difícil, entre decisiones, lágrimas y abrazos silenciosos. Pero ahora, en ese instante, algo había cambiado, la carga parecía más ligera, el aire más puro. Tuna giró hacia Alex, con una sonrisa suave. ¿Valió la pena todo esto?, preguntó, con un hilo de voz. Alex la miró fijamente, sus ojos brillaban con una mezcla de cansancio y esperanza. Sí, porque al final, lo único que realmente importa eres tú. Ella apoyó la cabeza sobre su hombro. Por primera vez en mucho tiempo, ambos sintieron que no necesitaban promesas ni juramentos. Habían pasado por mentiras, traiciones y dolor, pero su amor había resistido.
Afuera, el viento movía las hojas de los árboles, como si el mundo también celebrara su nueva fuerza. El amor de ambos había sido puesto a prueba, y había vencido.